Ellos son las voces de la voz. Los que siempre están pendientes de la programación de Radio Vea. Aquí estamos acompañándole. Que Dios le bendiga. Es un privilegio poder saludar a cada uno de los que hoy están ya en sintonía. Conozca las voces de la voz. Evangélica de América, con sus experiencias, testimonios y anécdotas. Ahora les presentamos las voces de la voz. Evangélica de América. Bienvenidos. Querida audiencia de Radio Vea, bienvenidos a nuestro 6º episodio de la segunda temporada de Las voces de la voz. Evangélica de América. Doy gracias a Dios porque usted nos está siguiendo a través del 1570 AM, si nos escucha en directo, si nos escucha los días de transmisión, que son los martes a las 12:30 del mediodía, como también los miércoles a las 10 de la noche, y también ya prontamente cuando cerremos la segunda temporada vamos a llevar todos estos temas a las redes sociales para que ustedes puedan volverlos a escuchar. En esta oportunidad que estamos compartiendo con ustedes el 6º episodio de la segunda temporada, quiero invitarles a escuchar a los hermanos de las voces de la Voz Evangélica de América. Hablo del hermano Jonathan, de la hermana Evelyn, de la hermana Esther y del hermano Froilán, y también su servidor, hermano Carlos, porque cada uno vamos a contar nuestra experiencia en nuestra casa espiritual. ¿Cómo así, hermano? Bueno, usted va a escuchar sobre qué iglesia asistimos, qué es lo que hacemos y algunas otras experiencias que hemos tenido en relación a nuestra vida como miembros de una congregación local. ¿Qué le parece? Va a estar muy interesante y espero entonces que usted pueda escuchar, aprender, porque sin duda alguna cada experiencia son enseñanzas que uno puede aplicar en su vida diaria. Con esto entonces le doy la más cordial bienvenida. Quédese con nosotros, esperamos su reporte. No olvide, cuando usted reporte, diga cómo se llama, también menciónenos dónde nos escucha y también menciónenos si nos escucha en el 1570M, en línea por internet o en alguna red social. Con esto entonces empezamos el 6º programa, temporada 2, con el tema Las experiencias de mi casa espiritual. Comenzamos. Esto solo empieza. Hay más de las voces de la voz. Al considerar este tema de mis experiencias de la casa espiritual, definitivamente no podemos dejar pasar lo importante que es tener una casa espiritual. La palabra del Señor nos exhorta que no debemos dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Definitivamente es elemental para un cristiano, un nacido de nuevo, tener la experiencia de vivir en una constante congregación con los demás hermanos de su fe. No es algo que el hombre, que el pastor, que un líder quiera imponérselo a un cristiano. No. Es una orden del Señor. Y el pasaje que les muestro de Hebreos, donde nos habla que no debemos de dejar de congregar, es claro. Hebreos 10:25. No deben de dejarse de congregar y hacer esto una costumbre, sino más bien tenemos que estarnos animando, dice la palabra en esa parte, sobre todo porque el tiempo del retorno de nuestro Señor Jesucristo está cerca. Muy bien. Ya partiendo de ahí, hoy quiero, antes de escuchar la experiencia
de nuestros hermanos de las voces, darles 5 razones por las cuales usted debería de congregarse. La primera está en Mateo capítulo número 18, versículo número 20. Mateo 18, 20. Y empiezo por ahí porque en un sentido para mí esta es la razón más importante. Dice esta escritura: pues donde se reúnen 2 o 3 en mi nombre, yo estoy allí entre ellos. Y aquí es la presencia de Dios. Se encuentra en una congregación, en un grupo que se reúne en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué le parece? Dios está presente con nosotros en nuestros devocionales personales, en nuestro andar diario, pero Él nos enseña que hay algo especial y diferente cuando 2 o 3 se congregan en su nombre. No está diciendo que hay que congregarse solo 3. 2 o 3 está hablando de X cantidad. Pueden ser 2, pueden ser 3, pueden ser 200, pueden ser 300, etc. Por lo tanto, no deberíamos de limitarnos a tener esa experiencia de vivir ese algo especial y diferente en nuestra vida personal. Y si lo hacemos es porque definitivamente nos estamos privando del congregarnos. Por eso la primera razón que consideramos es que cuando nos congregamos tenemos una experiencia especial y diferente en la presencia del Señor. La segunda razón está en lo que escribió el apóstol Pedro en su segunda epístola, capítulo 1, verso 20. Sobre todo, dice, tienen que aprender que ninguna profecía de la Escritura jamás surgió de la comprensión personal de los profetas. ¿Y esto qué tiene que ver? Cuando nos congregamos, una de las razones es ser enseñados en la palabra del Señor. Es decir, cuando no nos congregamos, limitamos nuestro aprendizaje de la palabra. Definitivamente debemos de entender que Dios ha puesto a personas con una capacidad superior a la nuestra para poder aprender. Y a eso le llamamos maestros, pastores. Y ellos son los encargados de compartirnos la palabra. Y nosotros nos privamos, nos limitamos al no congregarnos de tener esa experiencia de aprender, de interpretar. Y hay gente que dice, no, yo lo leo solo. Pues eso hay que tener mucho cuidado, porque dice que en alguna oportunidad la Biblia no se mueve de esa manera. No es de interpretación personal o privada. Siempre debe de haber esa experiencia de grupo para que la gente pueda desarrollarse y caminar en una actitud armoniosa, y por eso es importante no limitarnos en el aprendizaje de la palabra. La tercera razón es la que aparece en Romanos 13:2. A ver, se la comparto. Por lo tanto, cualquiera que se rebele contra la autoridad, se rebela contra lo que Dios ha instituido y será amonestados. Y aquí nos habla de que necesitamos caminar bajo autoridad. Por alguna razón, bueno, sé que cuál es la razón. Nuestra naturaleza caída y pecaminosa es una naturaleza rebelde, es una naturaleza individualista. Y entonces cuando el Señor nos mete en un rebaño, en una congregación, pues ahí aprendemos a someternos, a sujetarnos, a caminar bajo autoridad,
porque las personas que Dios ha puesto sobre nosotros nos enseñan, nos cuidan y se preocupan por nuestras almas. Por lo tanto, eso nos hace caminar en grupo, trabajar en grupo y destruir esa mentalidad individualista que muchas veces nos formamos a la hora de caminar solos. Qué bendición entonces saber que existe esa oportunidad de aprender a caminar bajo autoridad. Vamos a la cuarta razón. Esta está en Hechos capítulo número 2, versículo 42. Dice, todos los creyentes se dedicaban a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas, entre ellas la cena del Señor y la oración. Y aquí es esta parte que nosotros llamamos comunión entre personas. Y eso lo practicaban los primeros cristianos y por eso ahí vemos ese ejemplo en esta escritura que nos muestra el pasaje que estamos compartiendo con ustedes. Qué bonito es platicar, qué bonito es conversar, qué bonito es conocer nuevas caras, nuevos nombres. Y eso no se puede dar si no nos congregamos. Por lo tanto, de allí, de la comunión, salen bonitas amistades que bendicen, que aportan y hay crecimiento social, una armonía, una hermandad bien preciosa. Entonces la cuarta razón es porque necesitamos esa comunión con otros creyentes. Y como le hablé de 5 razones, vamos a la última. Y esta está en Romanos capítulo número 12 y hay varios versos. Yo les empiezo a leer el verso 4. Así como nuestro cuerpo tiene muchas partes y cada parte tiene una función específica, el cuerpo de Cristo también. Nosotros somos las diversas partes de un solo cuerpo y nos pertenecemos unos a otros. Aquí va otra escritura, verso 7. Si tu don es servir a otros, sírveles bien. Si eres maestro, enseña bien. Si tu don consiste en animar a otros, anímalos. Si tu don es dar, hazlo con generosidad. Ok, paro acá. ¿Cuál es la quinta razón? Espero que ya se haya dado cuenta usted. Es que una congregación o la congregación nos permite poder ejercer nuestros dones en el servicio al Señor. Los dones son las capacidades espirituales que Dios reparte a todos. ¿Y dónde los ponemos en una total función? Pues en la iglesia. La congregación es el lugar principal, aunque admito que no es solo ahí. Hay dones que también tú los puedes ejercer en otros lugares, pero esencialmente es allí donde uno puede compartir las capacidades que Dios ha realizado, nos ha dado y podamos dárselo a otros. Entonces ahí están las 5 razones por las cuales deberíamos de congregarse. Primero, porque ahí encontramos y experimentamos algo diferente y especial con otros hermanos en cuanto a la presencia de Dios. Porque congregarnos nos ayuda a crecer en el aprendizaje de la palabra. No hacerlo nos priva de ello. La tercera razón es porque ahí aprendemos a caminar en sujeción y en autoridad. La cuarta es porque ahí tenemos oportunidad de tener comunión con otros creyentes y la quinta porque nos da la oportunidad de ejercer nuestros dones en cuanto al servicio a Dios. Ahí está entonces 5 razones por las cuales deberíamos de congregarnos. Se las dejo para que ustedes puedan meditar y que puedan experimentar en cada uno de ustedes. Queridos hermanos,
con eso entonces damos paso a lo que viene, que son las experiencias de nuestra casa espiritual de las voces de la voz. Comenzamos entonces, no se pierda lo que viene a continuación. Las voces de la voz. Qué privilegio saludarles, saludar a toda la audiencia de Radio Vea a través de este programa con las voces de la voz para hoy compartir algo muy especial. Me parece que este es un tema muy amplio, pero que queda marcado, al menos en mi propia experiencia, ha quedado grabado en mi corazón, porque se trata de aquellas experiencias que yo he vivido en mi casa espiritual, experiencias que he tenido dentro de la iglesia, el trabajo y todo lo que he podido desarrollar. Y quisiera iniciar diciendo o hablando acerca de una etapa en mi adolescencia, juventud, donde empezó una experiencia dentro de las clases de escuela dominical. Recuerdo yo muy bien esta época, esta etapa, porque yo siempre he sido muy reservado y no me gustaba ir a las clases de escuela dominical, pero hubo un tiempo donde casi era inevitable faltar a estas clases por la manera en la que se hacían esas clases, la manera en la que aprendíamos y cómo pasaba de ser una clase común y corriente donde solamente uno hablaba a poder tener una conversación entre todos y poder enriquecernos de manera extraordinaria. Los maestros en esa época, en ese tiempo, recuerdo siempre muy capacitados, muy preparados, pero además con algo que los hacía resaltar, y era que se identificaban con cada uno de nosotros, que nos entendían muy bien en nuestra etapa como jóvenes, adolescentes, y de esa manera podía existir un interés genuino de cada uno de nosotros por aprender y un interés genuino de cada uno de los maestros por enseñarnos, y se hacía una conexión única donde empezábamos a preguntar, empezaba la inquietud, empezábamos a consultar sobre cierto tema, sobre este otro tema, y ahí se iba enriqueciendo la clase de una manera muy especial. Y recuerdo yo que habían ocasiones donde las demás clases empezaban a desocupar, empezaban a salir de diferentes edades, iban todos ya para el desarrollo del servicio, y nosotros aún seguíamos ahí. Y recuerdo yo que habían veces donde pasaban 5 minutos, pasaban 10 minutos, 15 minutos, y tenía que llegar alguien encargado ahí para decirnos que solamente nosotros faltábamos. Y era algo muy especial, porque no era algo impuesto, sino que surgía de manera natural, donde existían esas conversaciones, donde nos íbamos incluso con inquietudes y al siguiente domingo lo seguíamos platicando, aprendíamos demasiado, y pienso yo que eso marcó algo muy especial en la vida de cada uno de los que estuvimos ahí, porque hubo interés desde un principio y por la manera en la que se desarrollaban las clases, y todo eso pues hizo que esa época, esa etapa de mi vida dentro de la iglesia pues quedara muy muy marcada, y que hasta este momento esos principios, esas enseñanzas, ese desarrollo de la palabra y aplicación de la palabra para cada uno de nosotros quedara imborrable en el corazón de cada uno. También otra de las etapas que recuerdo ya un poco más adelante fue el empezar a trabajar, a servir dentro de la iglesia. Recuerdo yo que una de las primeras áreas en las que me desarrollé fue en el trabajo con niños, especialmente en las escuelas bíblicas que se hacían para vacaciones, donde preparábamos todo para recibir a los niños, para que recibieran sus clases y poder compartir algo especial para cada uno de ellos.
Y esa etapa quedó completamente marcada en mi corazón hasta este momento, porque eran experiencias únicas, donde empezábamos a preparar todo semanas atrás, incluso meses antes. Nos poníamos de acuerdo, se armaban equipos donde cada grupo tenía que empezar a trabajar para poder decorar, para poder trabajar los temas, para poder trabajar todo lo que se iba a necesitar durante esa semana. Y la experiencia era muy, muy especial, porque no era un trabajo que se hiciera con pesar o por obligación, sino que era algo que anhelábamos hacer, y nos juntábamos, nos reuníamos para empezar a planificar, para empezar a trabajar, y el fin de semana antes de empezar esa semana de clases con los niños, llegábamos a decorar todas las clases, llegábamos a preparar todo el lugar a fin de que los niños tuvieran una experiencia muy especial para cada uno. Y todo ese momento era especial, el hecho de preparar todo lo que íbamos a utilizar, pero lo más especial era el poder recibir ya a los niños, poder recibir a muchos niños que en su mayoría eran niños que no crecían con un contacto de iglesia, que no, ni siquiera sus papás iban a la iglesia, que ellos nunca habían asistido a una iglesia. Y ahí los empezábamos a conocer, la gente los llevaba, se les daba comida, se hacían servicios en general con los niños y clases divididos por edades. Y esas experiencias con cada uno de los niños era muy, muy especial. Recuerdo a muchos de estos niños de 6 o 7 años que nunca habían ido a la iglesia, y verlos aprender de las lecciones bíblicas y poder tener ese contacto con la iglesia, de poder cerrar sus ojos, orar y tener una búsqueda, una primera búsqueda del Señor de manera voluntaria, era lo más valioso, lo más importante para esa gran experiencia vivida. Y pienso que esa fue el área más especial en la que he podido trabajar. Ese ha sido el lugar donde he podido ver que vale la pena el esfuerzo, que vale la pena la entrega, que vale la pena el compromiso que uno hace por servir al Señor, porque es lo más especial poder ver que los niños, que a través de lo que hacemos, que ellos pueden tener esa facilidad de acercarse al Señor, de conocerle a Él, y es una experiencia imborrable en mi vida. Más adelante tuve el privilegio de poder también participar en alabanza y de poder trabajar con jóvenes, una experiencia cada una muy especial, una experiencia que me llenó mucho en su momento, pero pienso que la que ha sobresalido por encima de todo ha sido la experiencia de trabajar con niños, de poder ayudarles, de poder ver la necesidad que existía y saber que en muchos de ellos había una familia, o ellos representaban una familia que estaba destruida, que estaba en ruinas, que estaba en grandes problemas, y que de alguna manera podíamos hacer algo por ellos. Y cómo luego, después de esas experiencias de esa semana, ver que esos niños llegaban con su familia a la iglesia era algo muy especial. Así que esas son algunas de las experiencias que he podido vivir, que he tenido el privilegio de atravesar y que han dejado marcada mi vida de una manera muy especial. Así que muchas gracias, y eso es lo que yo puedo compartir en relación a la experiencia que yo he vivido a lo largo de este tiempo. Las voces de la voz. Hemos escuchado la experiencia de nuestro hermano Jonathan de León, iniciando ahí el relato de lo que conlleva este episodio
que hoy estamos presentando. No se olvide en reportar si usted lo desea. Ahí siempre les colocamos la información. Está usted invitado a hacerlo. Continuamos ahora con nuestra hermana Evelyn Díaz y su experiencia en relación a la casa espiritual donde ella pertenece. Las voces de la voz. Bendiciones, amados hermanos. Un gusto y un hermoso privilegio poder compartir con ustedes este tema tan hermoso, mis experiencias de mi casa espiritual. Y hoy quiero compartir con ustedes algunas experiencias que he vivido en mi casa espiritual. Bueno, yo actualmente asisto a Iglesia Ebenezer en zona 5, pero hace algunos años no fue así. Yo asistí al inicio a Asamblea de Dios Lirio de los Valles, que se ubica en Quinta Samayoa, acá en la zona 7. Bueno, una experiencia muy linda donde el Señor me permitió conocerle, donde acepté que Él entrara a mi corazón, donde le abrí la puerta a Él para que Él sea el dueño y Señor de mi vida. Una congregación muy hermosa donde me apoyaron bastante, donde inicié aprendiendo bastante de la palabra del Señor. Hermanos, hermanas que se acercaban y me enseñaron bastante. Bueno, también asistí. Creo que nosotros cambiamos algunas veces, no porque querramos, pero hemos cambiado de congregación por el lugar donde vivimos. Después cambié a Iglesia Monte Bazán, porque ahí donde yo vivía había una iglesia Monte Bazán, y recuerdo que ahí fue donde asistí más tiempo, porque viví varios años por ese sector. Y la verdad es una iglesia donde me llenó de mucho amor, donde nuestro hermano pastor me ayudó bastante, la pastora, en fin, muchos hermanos, muchas experiencias que pude vivir, la sanidad de mi hijo, nacimiento de mis hijos. Ahí fue donde yo llevé a mis hijos por primera vez a la iglesia, donde compartíamos con el grupo de mujeres. Recuerdo que participábamos en ventas porque nos servía para agenciar de fondos a la iglesia. Vendíamos almuerzos, vendíamos refacciones. También recuerdo que me tocaba privilegios muy hermosos, porque para mí servir es muy especial, es servirle al Señor, es darle gracias a Él por todo lo que Él hace, ¿verdad? Entonces recuerdo que semanal nos cambiaban a hermanas, nos rotaban para poder hacer la limpieza. Recuerdo que al finalizar el día viernes nos tocaba ir a comprar flores porque se adornaba con flores. Entonces a quien le tocaba la limpieza el día viernes tenía que ir a comprar las flores y arreglar el templo. Recuerdo que a mí eso me encantaba porque es algo que me mostraron, me enseñaron cómo hacerlo. Y yo recuerdo que algunas hermanas dejaban las flores medio puestas. Yo bajaba y acomodaba. Me gusta hacer las cosas bien para el Señor, o lo que yo crea que está bien. Para mí eso es importante. Entonces el privilegio muy lindo para mí era llegar al templo, barrer, trapear, sacudir bancas, ordenar. Eso era para mí muy especial porque yo le daba gracias al Señor en ese momento, porque uno está solo, porque uno puede llegar y estar solito barriendo, limpiando los rinconcitos, los muebles y todo. Y ahí es donde uno puede estar en comunión con el Señor a solas en el templo. Para mí esa fue una experiencia muy linda, muy especial, y de verdad le doy gracias al Señor porque a mí me gusta servirle y Él me dio ese hermoso privilegio de poder compartir con muchas hermanas la experiencia de limpieza, de compartir con hermanas ayunos, oración. Recuerdo que nos íbamos a celebrar también algunas actividades a un parque que estaba cerca, donde compartíamos con todos los hermanos almuerzos, compartíamos experiencias, cada uno contaba, y un lugar muy especial que llenó mucho mi corazón, que tengo muchos recuerdos
especiales. Ahí asistían mis hijos, asistíamos a orar y a darle gracias al Señor por todo. Y después cambié sector de donde vivía. Ahora vivo en zona 1, entonces me quedaba más cerca Iglesia Benecer. Una experiencia muy linda que puedo compartirles a ustedes en este momento es el primer día que llegamos al templo. Mis hijos pidieron bautizarse y recuerdo que fue un 24 de diciembre donde había media vigilia en la iglesia. Mi hijo estaba pequeño y dijo que él quería bautizarse. Recuerdo que el hermano pastor esa noche dijo que si alguien deseaba bautizarse, que podía hacerlo. Pasaron mis 2 hijos a bautizarse. Una experiencia muy linda, porque ahí es donde actualmente seguimos asistiendo y dándole gracias al Señor y poder compartir con muchos hermanos, porque la verdad uno hace una hermandad muy linda y a veces no nos vemos tan seguido porque la iglesia es grande, pero cuando nos vemos nos podemos saludar. Y ahorita por la pandemia también nos afectó mucho porque estuvimos en casa algunos y ahora vernos de nuevo es una experiencia muy linda. Es donde el Señor ha tocado mi corazón de gran manera. Es donde el Señor ha hablado mucho a mi vida. Donde el Señor me ha hecho crecer, me ha hecho experimentar lo que Él tiene para nosotros. Así que yo le motivo a usted para que usted asista a su iglesia, para que usted pueda compartir con sus hermanos y poder ver las maravillas que Dios tiene para cada uno de nosotros, porque el Señor lo que necesita es un corazón dispuesto. Así que usted asista a su templo, dele gracias al Señor, porque allí donde uno puede ver la mano del Señor obrando en nuestra vida. No quiere decir que fuera no lo hagamos, pero en el templo es donde uno puede estar en comunión directa con el Señor, porque no está pensando en qué hacer más tarde, qué tengo que hacer un mandado, qué tengo que hacer las cosas. No, uno está concentrado con el Señor. Y eso se lo puedo decir yo, porque el Señor habló mucho a mi vida en circunstancias muy difíciles, donde sanidad en mi familia fue obrada por el Señor, donde llegaron hermanos a mi hogar para poder orar por mis hijos. Pero ¿dónde los conocí? En el templo, donde podemos hacer hermandad con los hermanos. Experiencias muy lindas que hemos vivido en nuestra casa espiritual nos llenan de gozo. Saber que tenemos familia, que cuando usted llega a su iglesia, se congrega, es grande la multitud que está ahí. ¿Sabe usted que son sus hermanos? Bueno, a mí me ha llenado mucho de gozo en este tiempo que hemos estado compartiendo en Iglesia Benecer. Me ha llenado de grande alegría, de gran gozo, porque el Señor ha sido bueno con nosotros, porque hemos visto las bendiciones donde al principio teníamos que caminar de la iglesia hasta zona 1. Y le comento, teníamos que pasar el puente olímpico, agarrar zona 4, por donde está el Banco de Guatemala, donde está Placita, el mercado La Placita, o Sur 2 creo que le dicen también. Bajábamos 18 calle, a donde ahora está el Amate. Antes no existía el Amate, pero ahora está el Amate, y caminábamos hacia la casa. Recuerdo una vez que veníamos en moto, y se nos acercó una ambulancia porque traía a mis hijos y nos dijo, vénganse con nosotros. Yo no quería, porque uno tiene temor, ¿verdad? No conocer a las personas, pero en ese momento los bomberos nos dijeron, súbanse. Me subí con mis hijos. Al llegar a casa me dijo, bueno, qué bueno que te viniste en la ambulancia, porque la moto no traía frenos. ¿Y de dónde venía yo? ¿De dónde veníamos? De alabar al Señor. Entonces sirvámosle con gozo,
porque el Señor es bueno, porque el Señor es fiel y su misericordia es grande para con nosotros. Así que son experiencias muy lindas y tenemos muchas más. Pero le invito para que usted pueda unirse y conocer más a los hermanos que asisten a su iglesia. Algunas veces dicen, no, es que hay problemas, pero si en el mismo hogar somos 3, 4, 5, hay problemas. Bueno, también en mi iglesia donde puede congregarse con más, pueden haber problemas, sí, pero también hay amor y eso mismo hace que los problemas queden atrás. Que el Señor le bendiga grandemente en esta hora. Las voces de la voz. Qué episodio más interesante la que el Señor nos da de compartir en esta hora. Espero que ustedes estén aprendiendo y escuchando. No olviden también que pueden ustedes ir a las redes sociales de Radio Vea y encontrarán la temporada número 1. No todas, está subiendo, pero la mayoría está ya ahí colocada con otros temas que hablamos en esa ocasión. Compártala también. Ahí queda la invitación. Hermano Froilán López se prepara para compartir su experiencia de la casa espiritual a la que pertenece. Las voces de la voz. Gracias, hermano Carlos. La verdad es que, ¿qué es lo que uno puede contar? Hay muchas cosas que uno puede contar, pero hablar de experiencias en la casa espiritual, yo me quedo con una que ha afectado para mucha bendición a mi familia, que me sucedió, que nos sucedió precisamente. Y estoy hablando del año 2014 y se evidenció en el año 2015, no sé si la palabra es correcta, se materializó o se cumplió en el 2015 y que hoy nosotros podemos seguir viendo porque continuó el cumplimiento de la palabra en el 2017 y hoy, en este año, estamos viendo cómo Dios sigue cumpliendo su promesa. Bueno, podría hablarle que experiencias en mi casa espiritual, se dio por dos maneras o en dos vías. Número uno, podría decir, bueno, fue el tema ministerial. Claro, una bendición tan grande que Dios nos ha dado desarrollar ese trabajo. Pero les quiero hablar de un testimonio bien especial, un milagro que Dios ha hecho. Y creo que les he contado en otras ocasiones, pero no está de más compartirlo. En el año 2014, yo me recuerdo que estaba un jueves de ayuno, era día de ayuno en Misión Cristiana Filadelfia, y por el trabajo que yo actualmente desarrollo, ministerialmente hablando, pues estaba allí en el día de ayuno. Yo estaba ya listo para tomar un tiempo de oración por muchas peticiones y habían invitado a una hermana a predicar ese día. Claro, hablo de la hermana Karina de Flores, una mujer de Dios que antes de todo esto e incluso después de todo esto que les voy a contar, para mí siempre ha sido una de las mujeres que tiene no el don de profecía, que tiene el ministerio profético. Esa es mi manera de interpretar las cosas. Pero el tema está en que llegué, oré, tomé el tiempo y después ella no predicó, sino me llamó al frente. Delante de todos los hermanos en esa ocasión en el ayuno, quizá habían unas 60 personas, más o menos, un poco más. Y ella me dice, ¿cuál es el nombre de tu esposa? Y yo le digo, mi esposa se llama Magnolia. Cuando yo le mencioné el nombre, ella cambió de color, su tez se puso roja. Yo no entendía qué estaba pasando. Pero cuando yo le di el nombre, entonces ella me dijo, tengo una palabra de parte de Dios para tu vida. Dice Dios que vas a ver a tus hijos nacer del vientre de tu esposa. Dios va a hacer un milagro en su matrimonio. Bueno, ya les conté cómo Dios me habló, pero ¿qué pasó antes de eso? Mi esposa, nos casamos, imagínese usted, nos casamos en el año 2005, diciembre del año 2005,
y habían pasado prácticamente 9, casi 10 años, donde no habíamos podido tener hijos por razones de salud, razones físicas, médicamente era imposible tener hijos, no iba a poderse. Bueno, entonces decidimos aceptar la voluntad del Señor, si es que Dios así había determinado, mientras hacíamos su obra. Entre todo ese tiempo nunca le reclamamos a Dios porque no nos había dado un hijo. Siempre esperábamos que Él hiciera su voluntad, siempre que Él pudiera hacer las cosas conforme a su perfecta voluntad. Entonces, lo dejamos así, pero ese día Dios me habló. En el año 2014. Imagínese usted qué interesante lo que le estoy contando. Esto es maravilloso. Me recuerdo que el siguiente año, en el año 2015, tuvimos la bendición de que Isabel, nuestra hija, que ahora tiene 7 años, naciera. Pero es una experiencia que nos tocó vivir en Misión Cristiana Filadelfia de una manera maravillosa, porque me habían dicho algunos que por qué no intentaba yo adoptar, y siempre mi respuesta nunca fue categórica. Siempre dije, yo espero que Dios haga su voluntad, y un día le dije a Dios, un día, no sé si 1 o 2 veces, pero no fueron más veces, le dije, Señor, si tú me vas a dar hijos, yo quiero que esos hijos nazcan del vientre de mi esposa. Esa fue mi petición en algunas 2 ocasiones, y sucede que en el año 2015 se cumplió la palabra. En el año 2017 resulta que nace Benjamín, y Dios estaba cumpliendo, porque él dijo en esa ocasión, te voy a dar hijos. Él no dijo, te voy a dar hijo, te voy a dar hijos. Y Dios cumplió su palabra. Y es interesante ese milagro que hemos vivido con mi familia, con mi esposa en la casa espiritual, porque hoy nos damos cuenta una vez más, porque aunque yo lo he predicado y vi cómo Dios ha hecho milagros similares, no lo habíamos experimentado nosotros. Pero en su amor y su misericordia, Dios nos ha dado esa bendición, y por eso hoy, lo testifico, es uno de los milagros grandiosos que Él ha hecho. Ahí están Isabel de 7 años, Benjamín de 5 años, la muestra, la evidencia de la misericordia y el poder de Dios, que nos sorprendió. Y bueno, hay muchas otras cosas que contar con respecto a ese testimonio, pero para que usted tenga la esencia, vea que Dios cumple su palabra. Experiencias en la casa espiritual donde Dios nos permite crecer. Las voces de la voz. Agradecemos los reportes que hemos recibido. Recibimos reportes de las voces de la voz. No confundamos lo que es el programa de madrugada con las voces de la voz, con este que se llama Las Voces de la Voz. El programa primero que les mencioné tiene que ver con oración, y este tiene que ver con testimonios de las voces. Ahí está la explicación. Seguidamente les presento a nuestra hermana Esther Torres y su experiencia. Las voces de la voz. Hola, les saluda Esther Torres y hoy quiero compartirles aquí en el programa, con las voces de la voz, mi experiencia en mi casa espiritual, que es mi iglesia. La iglesia donde asisto se llama Iglesia de Dios en Orden Divino, Monte de Santidad. Llegué ahí pequeñita. Conocimos esa iglesia por medio de Radio Vea. Mi mamá siempre escuchaba los mensajes del programa radial Cristo la Esperanza de Gloria, del pastor Alfonso Castro Villagrán, que se transmite por Radio Vea todos los días, de 2 a 2:30 de la tarde. Yo me recuerdo que llegaba del colegio y mi mamá tenía Radio Vea a todo volumen, y a mí me gustaba también escuchar el mensaje del pastor, pero lo que más me impactaba era la forma en que él oraba por los oyentes antes de terminar el programa. Y fue un 7 de diciembre de 1993, creo yo, cuando por primera vez asistimos a Iglesia Monte de Santidad. Y hasta la fecha,
ese lugar ha sido de gran bendición para mi vida y la de mi familia. Mis experiencias han sido muchas, pero las más impactantes que he podido ver ha sido cómo Dios sana, cómo Dios liberta al cautivo, cómo Dios restaura lo que está destruido, cómo Dios ha dado vida en medio de la muerte, cómo el poder del Señor desciende a través de los cultos ahí en la iglesia. Han sido experiencias fabulosas. Me recuerdo que íbamos a las vigilias y cuando era yo pequeñita, mi mamá me llevaba mi almohada, mi ponchito, porque la vigilia antes en la iglesia iniciaba creo que a las 8 de la noche y terminaba a las 4 de la mañana. Y nos gozábamos. Yo a pesar de que era pequeña, me encantaba ir a las vigilias. Me encantaba. Y ya mi mamá me llevaba ahí mis cositas, porque pues a determinada hora sí yo ya tenía sueño y me dormía. Y como a las 10 de la noche ya me entraba sueñito. Pero aquí viene esta experiencia hermosa. Me recuerdo que me dormía arrullada, escuchando a los hermanos adorando a Dios, adorando al Señor. Yo escuchaba las voces de los hermanos, cómo adoraban a Dios, cómo cantaban, cómo levantaban sus manos. Y esa adoración a mí me dormía, a mí me arrullaba. Eran momentos realmente preciosos, hermanos. Otra experiencia hermosa han sido las de fin de año antes de la pandemia, porque el 24 y el 31 de diciembre se realizaban vigilias completas para esas fechas, iniciando desde las 7 de la noche, igual hasta las 4 de la mañana del día siguiente. Y era un momento especial, alabando al Señor, escuchando testimonios del poder de Dios manifestado en la vida del pueblo, momentos de adoración, un tiempo de convivencia fraternal porque había una cena o una refacción, un refrigerio, en el horario de las 12 de la medianoche hasta las 2 de la mañana. Y yo podía ver cómo los hermanos disfrutaban de sus alimentos, reían, platicaban, y poder ver que el pueblo estaba alegre de estar en la casa de Dios era especial. Luego de 2 a 3 de la mañana había un tiempo de cantos y testimonios y de 3 a 4 adoración y oración. Y ya cada uno regresaba a su casa, pero regresábamos contentos, gozosos, porque ya era 25 de diciembre o 1 de enero. Y eran experiencias únicas. Otra experiencia fue cuando tuve la oportunidad de compartir con los niños, de dar clases a un grupo de 7 a 9 años, compartiendo con ellos, dando la lección bíblica, orando con los niños, disfrutando de una refacción, pero viendo cómo íbamos sembrando esas semillitas de amor en sus corazones. Y ahora los veo, y algunos ya son jóvenes, jovencitos de bendición, y esas experiencias hermosas, amados hermanos, han sido muy impactantes para mi corazón. Hay muchas experiencias que hablar de nuestra casa espiritual. Doy gracias a Dios, porque la iglesia ha sido mi casa de refugio, donde el Señor me ha llevado. Bendecimos nuestra iglesia y damos gracias a Dios por la vida de nuestro pastor, porque Dios nos ha bendecido con su vida y con las enseñanzas que Dios le ha otorgado para bendecir al pueblo de Dios. Así que esas son algunas experiencias. Hay muchísimas, pero el tiempo es corto. Pero aquí les comparto algo de lo que han sido mis experiencias en mi casa pastoral, en mi iglesia, porque así vemos nuestras iglesias, ¿no? Parte de nosotros, lugares de refugio, de consuelo, donde el Señor nos ha dado vida, donde el Señor nos ha ministrado de su amor, donde el Señor, a través del pastor y de los líderes que el Señor levanta en las iglesias, el Señor ha hablado a nuestra vida también y han sido de bendición. Así que a cada uno de ustedes
Los animo a que sigan asistiendo a su iglesia. No miren nada ni a nadie. Ustedes enfóquense en servir al Señor, en buscarle a Él, hoy más que nunca, porque hoy, en estos últimos tiempos, necesitamos más de nuestro buen Dios. Así que estas son algunas experiencias. Continuamos con más aquí en el programa Las Voces de la Voz. Les recuerdo que usted puede escuchar los programas de Las Voces de la Voz de la segunda temporada los días martes a las 12:30 del mediodía y los miércoles a las 10 de la noche. Programas de estreno en el 1570 AM, como también en la plataforma en línea radiovea.org. Puede pedir su enlace vía WhatsApp, nosotros se lo enviamos y usted solo apacha ese enlace y listo, ya está escuchando. Si me permite ahora su atención, me corresponde compartir mi experiencia en cuanto a la casa espiritual. Bueno, quiero decirle que la verdad es que actualmente su servidor es miembro de la iglesia Ministerio Su Presencia. Esta está ubicada en la avenida Petapa, en el centro comercial Gran Portal Petapa, en la zona 12. Casi si usted ha ido por el IRTRA Petapa, pues a la siguiente cuadra está ese centro comercial y ahí estamos ubicados en el tercer nivel. Una de las cosas que puedo contarle de mis experiencias básicamente son dos. La primera de ellas es poder seguir sirviéndole al Padre precisamente en el área de la comunicación. Actualmente pues estoy vinculado en el área de producción y multimedia. Ahí nos toca que hacer muchas veces de sonidista, nos toca que estar en coordinar la producción, de poder estar en radio, en televisión. Y bueno, esa es una de las funciones que yo tengo dentro de esa iglesia. La otra es, querido hermano, que somos responsables de un grupo de discipulado. La iglesia de Ministerio Su Presencia es una iglesia que ejerce mucho la temática del discipulado. Entonces yo tengo a cargo, déjeme ver, 6 familias de la iglesia, las cuales es mi responsabilidad ayudarles, orar por ellos, pastorearles, en otras palabras, porque no hay otra palabra que registre lo que trabajamos en ello. Y bueno, esa es nuestra responsabilidad. Aparte, yo pertenezco a otro grupo de discipulado donde a mí me pastorean. Yo tengo otro líder, el cual pues cumple esa función. Y esa es la dinámica la cual nosotros hacemos semanalmente, donde nos toca que servir, técnicamente hablando, como también nos toca que hacer una función pastoral y nos toca que nos pastoree. Otro detalle dentro de lo que es la experiencia de la congregación donde asisto, Ministerio Su Presencia, el pastor general es el licenciado David Villatoro, y él tiene un equipo pastoral. Es bien interesante cómo está estructurado su equipo pastoral, porque por un lado tiene a 2 pastores que le asisten a él en cuanto a la perspectiva y dinámica pastoral. Luego tiene un tercer pastor que le apoya mucho en la parte, diría yo, de ministerio técnico, ¿ya? La alabanza,
todo lo que es la estructura, la organización, la agenda. Y después tiene a otro pastor como parte de su equipo que ve la parte administrativa y financiera. Y es interesante, por eso les decía cómo él, a través de esas 5 personas, pues pone a caminar ese mecanismo llamado congregación, que está ubicada donde ya le puedo compartir. Y para cerrar mi participación, si hay algo que yo admiro de mi iglesia, de mi pastor, es que es una iglesia que centra toda su atención en el conocimiento y el celo del estudio de la palabra. El pastor es una persona muy inteligente, teológicamente muy preparada, pero también secularmente muy preparado, es un profesional. Y eso provoca en la iglesia que él nos rete a no conformarnos, a no limitarnos en la comprensión de las Escrituras. Es una iglesia netamente y 100% bíblica, donde uno puede, no solo aprende, sino también uno puede cuestionar, porque preguntando es donde uno más aprende. Y es ahí donde los grupos de discipulado juegan un papel muy esencial, porque en el grupo de discipulado, pues uno interactúa constantemente a través de preguntas. No solo uno pregunta a las personas, sino las personas le preguntan a uno. Y eso a uno lo reta a de verdad estar a la altura de las expectativas, de las demandas de las lecciones. Quiero decirles que la iglesia, y ahí entra el equipo que el pastor ha hecho, desarrolla un material extraordinario. Yo no he encontrado un material pero tan bien elaborado, no solo de forma, sino de fondo, donde nos ponga a pensar, a quien agarra ese material y nos ponga a pensar, y todas las respuestas están en la Biblia. Eso es lo interesante, porque llevan a los discípulos, a nosotros, a ir a las Escrituras, a comprobar, corroborar y a meternos a las Escrituras. Yo agradezco a Dios porque en esa congregación me ha enseñado Dios a crecer en la palabra. Y otro elemento donde yo agradezco al Señor es que eso ha trascendido no solo a nivel personal, sino a nivel familiar. Porque la dinámica que nos enseña la iglesia es que primero yo aprendo, después yo voy con mi familia y en ese pequeño círculo familiar discutimos del tema. Y ya después del círculo familiar nos vamos a los otros círculos que ya les planteaba. Voy a mi grupo de las 6 familias que tengo a compartir y ellos ya han desarrollado y crecemos. Igual cuando yo voy al discipulado donde yo escucho y aprendo, crecemos. Y eso es extraordinario. Las voces de la voz. Hemos escuchado las experiencias de las voces de la voz en este fabuloso episodio titulado Mi experiencia en la casa espiritual. Gracias por habernos acompañado, gracias por sus reportes. Hoy presentamos
el episodio 7 de Las Voces de la Voz. En su segunda temporada. Si Dios no lo permite, hasta la próxima semana. Esta fue una presentación del equipo de producción de Radio Bea.